Un programa que permita ingresar la base y la altura de un triángulo equilátero. Para finalmente establecer el área, establecer su área y su perímetro. Ya, desarrollar un programa que permita ingresar la base y la altura de un triángulo equilátero para finalmente establecer su área y su perímetro. ¿Ok? Entonces, vamos a ¿cuántos datos de entrada necesitamos aquí? Jóvenes, ¿cuántos Ya no datos? recuerdo. Pero lean el enunciado, por favor. Dice, desarrollar un programa que permita. Ya necesitamos las 4. No, solo 2 datos le vamos a pedir al usuario. La base y la altura. Ah, en la altura. Ah, ya. Y vamos a dar como respuesta el área y el perímetro. Este triángulo es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? La característica principal. Tiene 3 lados. Todos los triángulos tienen 3 lados. Triángulo equilátero. X quiere decir igual y látero quiere decir lado. Es decir, de lados iguales. Hay el triángulo isósceles, el triángulo escaleno. El triángulo isósceles, ¿cuál es la característica principal? Que solo tiene sus 2 lados iguales. Y el escaleno, que todos sus lados son diferentes. En cambio, en un triángulo equilátero, como es el que tenemos aquí, todos sus lados son iguales, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a colocar el código de nuestro programa, ¿no? Entonces, miren, vamos a utilizar la librería IOStream. Entonces, pongo numeral include a ver, numeral include IOStream. Ya, esta librería utiliza un espacio de trabajo que se declara mediante el comando using namespace, y ese espacio de trabajo se conoce como estándar, std. Esto debe terminar con un punto y coma, ¿no? Es decir, la entrada y salida de información estándar, ¿no? Que es la pantallita negra que nosotros vemos cuando ejecutamos este programa en C++. Luego viene la palabra reservada main, llaves de apertura, llaves de cierre, digamos, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, luego llaves de apertura y llaves de cierre. Y aquí colocamos nuestro código, ¿no? Primero vamos a declarar variables. Declarar variables. Ya, voy a declarar de tipo float 2 variables para la entrada. La primera se llamaría base y la segunda se llamaría altura. Ahora, voy a declarar 2 variables más para las variables de salida o variables de respuesta, como quien dice, ¿no?
La una se va a llamar área y la otra se va a llamar, siempre separo con comas, ¿no? Y la otra se va a llamar perímetro. Ya. ¿Sí me siguen, jóvenes, hasta ahí? Sí, Señor Bosa. Señor Bosa, ¿está ahí? Sí, licenciado. Ya, ¿qué es lo que hice hasta el momento? Dice. Base. de iniciar los dos pasos. Como entrada creo que esta dice declarar las variables de altura, perímetro. Ya, he declarado las variables, ¿de acuerdo? Recuerden que las variables son espacios físicos de memoria RAM donde se van a almacenar los datos temporalmente. ¿De acuerdo? Y gracias a esta memoria, el computador puede recordar los datos que le damos y los datos que él nos va a proporcionar como usuarios, ¿no? ¿Ya? Ok. Una vez que he declarado variables, ahora sí voy a hacer el ingreso de datos, ¿no? Ingreso de datos. Entonces, le voy a pedir al usuario mediante mensajes que ingrese datos. En este caso, le voy a pedir que ingrese la base y la altura del triángulo, ¿ya? Entonces, para eso voy a utilizar la función code. Y el mensaje viene a continuación, ¿no? Le digo, ingresa la base del triángulo. Ya. Él va a responder y esa acción de ingresar, es decir, cuando él presiona un número y da enter, es representada mediante el comando sin, mediante la función sin, ¿no? Sin, y aquí está, ¿no? Ese dato va a viajar o va a ser enviado a la variable que yo creé para esto, ¿no? Que es la variable base. Ahora le voy a pedir por la altura, ¿no? Entonces le digo, ingresa la altura del triángulo. Señor Bosak, ¿qué comando tengo que poner a continuación? El sin. Correcto. Sin, ¿y en qué variable se va a almacenar la altura del triángulo? Una librería. No, la variable. Arriba declaré las variables. Mire, arriba tengo 4 variables declaradas. ¿En cuál de esas variables debo guardar la altura? Altura. En float, altura, a ver. No, floa desde el tipo, ¿no? Floa desde el tipo, es decir, que va a aceptar números tanto enteros como decimales. Aquí están las variables. ¿Cuál de estas variables debo utilizar? Ingresar al triángulo. Altura, la base. El área. No, el área es una variable de salida. Va a tener una respuesta. Estoy ingresando datos al momento. Ya ingresé la base. Y ese dato se almacenó en la variable base. Ahora le estoy pidiendo al usuario que ingrese la altura. ¿La Altura. computadora dónde va a almacenar esa variable? En el perímetro, dicen, No, el perímetro es una variable de salida. En la entrada. o el ingreso de datos. Esta Le estoy clase ya pidiendo que fallé. ingrese el dato. Le estoy pidiendo aquí que ingrese el dato. Entonces ahorita con este comando estoy representando el ingreso de la información que va a hacer el usuario. El comando sin permite que el usuario ingrese un dato a la computadora, ¿no? Ahora, estas dos flechitas mayor que indican dónde se va a almacenar ese dato. Entonces miren aquí, el usuario va a ingresar un dato y ese dato se va a almacenar en la variable base. Ahora, si le estoy pidiendo la altura,
la computadora va a almacenar ese dato, pero ¿en qué variable de las que ya declaré? Más arriba. ¿Cuántas variables tengo? En altura. Correcto. En la variable altura. Ahí se va a almacenar. ¿Qué es esta variable de acá? Esta variable de Pero sí le aquí dijo en ese. no me No, dijo. Sí le dije las dos primeras. Le dije base y altura. No, yo le pregunté la primera. Vale. Si le pido yo le pedí, le pregunté por la altura, ¿no? Entonces le dije en qué variable va a almacenar. Entonces me dijo en float. Luego me dijo en área. Luego me dijo en perímetro. Pero nunca apuntó a la de acá. ¿De acuerdo? qué falla. Ya le dicen. Listo. Entonces, una vez que ya tengo los datos en la memoria de la computadora, recuerden que estas variables están creadas en la memoria RAM de la computadora. Ahí están guardando los datos que ingresó el usuario. No sabemos qué datos ingresó, pero ahí están guardados. ¿De acuerdo? Una vez que la computadora ya tiene esos datos en su memoria, entonces ahora viene en la fase de procesamiento. Procesamiento de datos. Es decir, vamos a trabajar con los datos que ya están en la memoria RAM, ¿de acuerdo? Y cuando digo procesamiento me refiero a hacer cálculos matemáticos, cálculos de comparación, a hacer procesos de ordenamiento, de clasificación, de selección, de filtrado. Cualquiera de esas acciones corresponde al procesamiento de datos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que voy a hacer es hacer cálculos matemáticos para establecer la altura, digamos, para establecer el área y también para establecer el perímetro. Perímetro. ¿De acuerdo? Entonces vamos Ya. con el perímetro, ¿ya? O con el área, veamos. ¿Cuál es la fórmula del área de un Un triángulo? perímetro. Vamos con el área, ¿ya? Luego vamos con el perímetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Mm, Si no se saben, vamos acá a internet. Y pongan ahí la fórmula. ¿Ya saben? La base del triángulo es igual a una base de altura perdido por 2 de altura y a la recta particular. Ya. Ya. ¿Cuál es la fórmula? Igual la base por altura partido por 2. ¿Qué quiere decir partido por 2? Dividido. Sí, es igual a base por altura. La base por altura dividido para 2. Los españoles saben decir partido. Pero es lo mismo, ¿no? Dividir o partir o separar. Pues son las dos iguales. Sí. Ya, Base entonces. por Ustedes altura. tienen que multiplicar la base que ya tienen acá por la altura que ya tienen acá. Y eso dividirlo para 2. Entonces, si yo les digo que la base de un triángulo es 5 y la altura es 10, ¿cuánto sería el área? La base 25. es 5 por 10, 50 50. dividido por 2. 25. Correcto, señor Baza. ¿Ya? Pregunta, señor Ángel. ¿Hasta aquí ya estaría terminado mi programa o falta algo? falta. ¿Qué falta, señor Ángel? Ya ese es el problema. Falta el Ya le perímetro. dije. Falta calcular el perímetro, ¿de acuerdo? Ya. Entonces,
Pongo aquí el nombre de la variable que declaré más arriba. Y esta va a ser igual a la fórmula para calcular el perímetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo? El perímetro. ¿Cómo se llama? Sería este caso duplicar. ¿No es cómo es? Sumar los dos lados. ¿Un triángulo cuántos lados tiene? 3. Ya, Pues, entonces no puedo sumar dos lados porque estaría es incompleto, igual a ¿no? la suma de los tres lados. Los A tres los tres lados, ¿no? lados. ¿Ya? Sería Pero en 25. ningún momento le pedí el lado de un triángulo. ¿Cómo hago para sacar? Arriba en altura y base se le ponen los números o no. No, O ingreso de datos. no. Analicen. Ingreso de datos, Variables. procedimiento. El usuario ingresó la base e ingresó la En, altura. en procedimiento de datos, ahí donde dice área, no se le pone ahí al lado los números, no sé, la base Aquí al está la lado. base. Sí, pero no se le pone en números, ¿cuánto tiene? No, porque si yo le pongo en números, Altura. eso sería un valor constante. Es decir, todas las veces que ejecute este programa, siempre me va a calcular con ese dato. Ah, solo con ese número. Solo y se va a hacer constante. Y el perímetro, dicen. El perímetro es igual a la suma de los tres lados. ¿Tengo Pero, o algún sea, lado? ¿Ya sé el valor de algún lado del triángulo? eh, exacto, eso le iba a explicar. O sea, cómo sé el valor de los lados del triángulo, de cuánto es ese triángulo que le Se estoy le puede hablando. poner en perímetro las sumas, no sé, de los tres lados. Puede ser en letra. A más B más C, ¿no? Pero no tengo eso. Y a ningún momento he puesto el valor de B, ni el valor de C, ni el valor de A. No tengo nada de eso. Altura. Por eso le digo, dicen, o sea, Más. debería poner un número o un nombre del triángulo que quiero sacar los porcentajes. Miren ustedes, a ver, les explico acá, ¿ya? Para que se den cuenta. Vamos de Excel, nuestro famoso Excel. Triángulo base. Lado. Ya, este es mi triángulo equilátero, donde sus tres lados son iguales. ¿De acuerdo? Lo que se le pidió al usuario fue este lado de acá. A ver, se le pidió la base, perdón. La base se le pidió, es decir, desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Esto es la base. Luego se le pidió la altura. La altura es desde este extremo O sea, la altura por hasta base son acá. tres iguales. Esto es la altura. Partido por dos, que dicen, ¿no es cierto? Ya, esto es la altura. Ya, entonces el usuario ya ingresó la base y la altura. Recuerden que nuestro triángulo es equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales. ¿Ya?
Entonces, vamos a suponer un ejemplo. El usuario ingresó aquí 10. Perdón, así era, ¿no? Aquí ingresó 5 y aquí ingresó 10. Entonces yo les dije, cuánto era el área de este triángulo? 5. No, el área es igual a base por altura dividido para 2. En este caso, ¿cuánto sería la respuesta de 5. este? 25. 5. 25. 5 por 50. 10, 50, ¿no es cierto? Y eso dividido para 2, A 25. 50. Perdón, 25. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta del área. Ahora, lo que les estoy buscando, les digo que es el perímetro. Les estoy pidiendo que encontremos el perímetro. Ya, el perímetro es igual a la suma de los tres lados. 25, 75. ¿Cuál sería el resultado del perímetro? Tengo la 55. información. 5, 10, 15, dicen. O ya dividido en 2. No, el perímetro es igual a la suma de los tres lados. ¿Cuántos lados tengo? 3. 3. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Es multiplicado por 5, ¿verdad? No, solo eso nomás. ¿Tengo el valor de algún lado? ¿La altura es un lado del triángulo? No. No. ¿La base es es un lado del triángulo? Sí. Sí, la base sí es un lado del triángulo. Entonces, si ya tengo esto y sé que mi triángulo es equilátero, ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular aquí el perímetro? ¿Cuál sería la fórmula? Ya. Pero se me fue. A ver, tendría que los tres lados de la base eh, hacerle por la línea grande que tiene cruzada en la mitad. No, esa es la altura. Esto ya analizamos que no es ningún lado. Entonces, a esto lo descarto. Mm, Pero miren, ya tengo un valor de lado. 5 por 3 sería un lado tiene 5, los otros igual tienen 5. 5 por 3, 15. Ya, en este caso, perfecto. Sería 5 por 3, sería el 15. 15, ¿verdad? Pero ya, ahora, solo trabajemos sin valores. Ya. Háganle en cuenta que no tengo nada aquí. ¿Cómo construiríamos la fórmula? Solo utilizando las variables. Área igual a base multiplicado por altura. Miren, aquí estoy utilizando las Para variables. 2. Base por altura dividido para 2. ¿Aquí cómo sería? Esta fórmula ya no la voy a utilizar. ¿Cómo sería la fórmula aquí? Perímetro, área por base, por altura sería. ¿Área por altura? No, recuerden que la altura ya identificamos que no es útil para calcular el perímetro porque no corresponde a un lado. Base multiplicado por 3. Perfecto. El perímetro es igual a la base, que es uno de los lados del triángulo, y como sé que el triángulo es equilátero, simplemente lo multiplico por 3. Mm, La altura no puedo porque la altura es menor a un lado. ¿De acuerdo? ya les he entendido. ¿Sí? Sí. Ya, entonces esa fórmula voy a aplicarlo acá. Entonces digo base multiplicado por 3. Punto y coma, ¿no? Listo. Hasta este momento, esta información solo la conoce y la ha resuelto y la conoce solamente la computadora. ¿De acuerdo? La pregunta es, Ahí arriba no le falta el punto y coma también ahí en altura dividido para 2. correcto, señor Rosa, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿hasta aquí ya terminé con el programa A o ver, falta algo? ese área, perímetro. Ya está sacado el área y está sacado el perímetro. ¿Hasta ahí llegó?
Ya dejo de programar y ejecuto el programa. Procedimiento de datos. Me falta ver el resultado final, ¿no? El procedimiento. Sí, el resultado final, señor Bosa. ¿Qué pasa con el resultado final? Tengo que mostrarlo o tengo que indicarlo al usuario. El usuario solo va a ver una página negra donde están estos mensajes y las respuestas que él dio y nada más. Pero él todavía no se percata que ya se hizo estos cálculos y que ya se establecieron las respuestas. Lo último que debemos hacer es, y lo más importante sería la salida de resultados. En otras palabras, decirle al usuario cuál fue el área y cuál fue el perímetro del triángulo. Entonces aquí pongo mensajes, ¿no? El área del triángulo no voy a poner acentos porque existe un problema en este compilador con los acentos, ¿no? Con el juego de caracteres en español. No me pone las tildes, sino que me pone otros caracteres extraños. ¿Ya? Si yo quiero desplegar un dato adicional en esta misma línea, simplemente utilizo menor que, y a continuación el dato que puede ser otro mensaje de texto o puede ser una variable. En este caso, la primera variable de respuesta que sería área. Y por último, code, el perímetro del triángulo. Pongámosle aquí es. Y la variable perímetro. ¿De acuerdo? En este momento, aquí ya puedo decir que he acabado con mi programa, ¿no? Entonces tengo la fase de ingreso de datos, tengo la fase de procesamiento de datos y la salida de resultados. Esas tres fases debe cumplir cualquier programa, ya sea un programa pequeñito para uso personal, como ya todo un sistema informático. Entrada, procesamiento y salida. Si falla una de esas, ya no es un sistema informático, ya no es un programa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hasta aquí he calculado todo, ya tengo todo hecho, pero si no le presento respuestas al usuario, no me serviría de mucho este programa. ¿De acuerdo? Ya le dicen, y para que me lea, ¿cómo le hago? ¿Tengo que guardarle primero? Sí, vamos primeramente a compilar para verificar errores y ahí me va a pedir que grabe, ¿no? Entonces aquí está la herramienta de compilación y vamos a ver los errores que hay, ¿ya? Me dice que grabe, entonces le voy a poner aquí área y perímetro, le voy a poner aquí. Triángulo. Triángulo equilátero. Área y perímetro. ¿Ya? Hago clic en guardar. Y comienza a verificar si es que hay algún error de sintaxis y me lo va a informar. Y si todo va bien, ya. Aquí dice que hay un error de sintaxis. Y a partir de este error, que está en negrita, se generan muchos errores, ¿no? Pero el primero que está en la línea es el que deben poner ustedes sus ojos, ¿no? Dice invalid directiva de preprocesamiento, dice. ¿Cuál es el error aquí, jóvenes? El que le salió dice error de... Lean esta Es el línea numeral. lean esta línea, ¿no? Error, dice. Invalid preprocessing directive numeral. Y aquí está. Numeral no incluye. O sea, si le quito el numeral, debes ponerle el, ¿cómo se llama él? Debe tener numeral. Todas las directivas deben tener numeral. Incluido en directive. ¿Qué significa directive? Directiva. Directiva. Sí. Procedimiento.
Directiva o comando se puede decir, ¿no? Comando de preprocesamiento. Ya, miren, aquí les digo el error cuál es, ¿ya? No me Aquí falta está. Sí, algo me iba a decir, Rosa. el punto coma, no le hace falta ahí, no. Es Punto con lo com. que está mal escrito, Licen. Sí, esa es la respuesta. Include. Está mal escrito. Es include. ¿Y cómo está escrito? Incude. Entonces, La es L. así. Es primero la C y luego la L. Y estaba al revés. Es que pensé que estaba en inglés, no, no le vi el error. ¿Ya? Include EOString. Ahí sí. Ah, ya. Compilemos. Recuerden que esta directiva es para incluir esta librería, ¿no? Esta librería que se llama EOString. Una librería es un programa comprimido, digamos un archivo que tiene en su interior algunos programas que son de utilidad. ¿Cuáles son esos programas de utilidad? El programa Codes y el programa Sin. Esos programas están ¿Cuál es la aquí. diferencia, licenciado? Disculpe, de las librerías, de las otras dos que Ya, en utilizamos. este caso, esta es una librería más grande que tiene otros comandos y que ustedes van a ver estos comandos en algunos cursos de C++ que están colgados en Internet. ¿De acuerdo? Antes estábamos utilizando la librería stdio y la librería conio, pero ahora solo estamos La utilizando esta Conio. librería que tiene más funciones. ¿De acuerdo? Entonces pueden Después, trabajar con las librerías anteriores o con esta librería EOString. Es válido, ¿ya? Pero ustedes deben saber los dos comandos para trabajar con C++. ¿De ¿y acuerdo? cuál es la librería más principal? Disculpe, licenciado. La que más se utiliza, no sé, la principal de todas. En este caso sería EOString, pero si no estuvieran utilizando EOString sería numeral, Después, include, sería stdio.h. Esas dos son las principales, ya. porque esas tienen las funciones de entrada y de salida de datos. Miren, esto es salida y esto es entrada de datos. En entrada de datos tengo, dentro de stdio tengo a scanf, ¿no? Y en salida de datos tengo a printf. Entonces todo depende de la librería que ustedes utilicen, de los comandos que utilicen, entonces ustedes van a declarar la librería que tiene esos comandos, ¿no? O funciones. Entonces le voy a dejar así, ¿no? Como está. Listo. Entonces sigamos compilando. Miren lo que dice, error dice. En la función principal, y aquí está el error, dice. Expected, punto y coma, before string constant. Se esperaba, punto y coma, antes de la constante de texto. Es decir, antes de este texto, dice que se esperaba un punto y coma. Pero no ese es el error totalmente, ¿no? Lo que pasa es que este comando está incompleto. La herramienta code o el comando code o también la función code, varios nombres para referirme a lo mismo, ¿no? Debe utilizar menor que y menor que para poder desplegar un mensaje. Si no coloca eso, está incompleto el comando, ¿de acuerdo? Y por eso les dice que esperaba punto y coma aquí, porque pensaba que hasta aquí llegó el comando, ¿ya? Entonces voy a compilar esto y ahora me va a salir otro error. En las partes azules no tiene que salir punto y coma, también ahí no es necesario. Correcto. Se esperaba, miren aquí dice, se esperaba punto y coma antes de sin. Y en efecto, antes del sin, la línea anterior debe tener punto y coma, ¿ya? Abajo también. Correcto. Ingresa a la altura del triángulo. Compilemos otra vez. Aquí también es lo mismo, miren, se esperaba punto y coma antes del texto. Ah, miren, aquí está otra vez el mismo error de arriba, miren. Él cree que hasta aquí ya es el fin del comando. ¿De acuerdo?
Pero está incompleto, eso le voy a completar al comando, ¿no? Ahí. Mayor que. Y también aquí falta el punto y coma. ¿De acuerdo? Voy a compilar. Otra vez aquí, miren.